Ay, muchas gracias para este vídeo, porque hoy está la primera vez que por fin lo he entendido. ¿Otra vez? Pero si yo pensaba que esto no era tan difícil. Yo pensaba que esta vez lo ibas a decir bien. Hola, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Estás aprendiendo español? ¿Tienes un nivel intermedio o incluso avanzado? ¿Conoces las reglas? Pero en el momento de hablar cometes siempre los mismos errores. Bueno, pues no te preocupes porque hoy vamos a hablar de esos errores que cometen incluso los estudiantes de nivel avanzado. Los vamos a explicar y además te voy a dar algunos consejos para dejar de cometerlos. Vale, entonces, ¿cuáles son esos errores que todos o casi todos los estudiantes de español cometen alguna vez al hablar? Yo creo que en el primer lugar de la lista están los errores con preposiciones. Sobre todo hay dos parejas de preposiciones que es fácil confundir. La primera pareja son a y en. Muchos estudiantes las confunden, sobre todo si tu lengua materna es el italiano o el francés. Simplemente recuerda que en español usamos a con verbos que indican movimiento, como por ejemplo correr, correr a casa, ir, ir al supermercado, viajar, viajar a España, y sin embargo usamos la preposición en con verbos estáticos, verbos que no indican movimiento. Por ejemplo, estoy en casa, vivo en España o trabajo en una oficina. Y las otras dos preposiciones que nos vuelven locas, por eso tengo yo estos pelos de loca de estar pensando todo el día en preposiciones, son por y para. Para entender la diferencia entre por y para, imagina que tú estás en medio y tienes que pensar si eso que estás diciendo está delante o detrás. ¿Qué? Por ejemplo, vamos a imaginar el ejemplo de estudiar español. Pues yo estudio español por amor, es decir, antes me enamoré de una persona que habla español y necesito hablar español para hablar con esa persona, entonces primero me enamoro y después estudio español por amor, o estudio español para hablar con mis suegros, para trabajar en España, para vivir en un país hispanohablante. Primero estudio español y después llega ese para. Otro error que se repite a menudo es la diferencia entre ser y estar. Yo sé que esto parece muy básico, pero todavía escucho muchos errores relacionados con estos dos verbos. Esto es muy fácil de... Bueno, muy fácil. A ver, esto se puede explicar de una manera sencilla. Es que no quiero ser esa profe que dice que todo es fácil, ¿vale? Porque entiendo que para vosotros no es fácil porque estáis aprendiéndolo por primera vez. En español usamos el verbo ser para hablar de características. Características. Esta chaqueta es azul, es elástica, es deportiva, es mía, ¿verdad? Esas son sus características. Pero usamos el verbo estar para hablar de circunstancias. Es decir, esta chaqueta está abierta, pero también podría estar cerrada. Está un poco arrugada porque yo soy un poco desordenada, pero también podría estar planchada, estar lisa, ¿veis? Circunstancias. También se suelen confundir mucho los verbos llevar y traer, que sé que no existen en todos los idiomas. Aquí simplemente tienes que entender muy bien la diferencia entre ir, este movimiento, ir, y venir, y entender qué movimiento estás viendo tú en tu cabeza cuando dices eso. ¿Siento que eso está viniendo a mí o siento que está yendo a otro lugar? ¿Vale? Es toda una cuestión mental y de perspectiva. Y hablando de perspectiva, el rey de todos los errores del español es el uso del subjuntivo o del indicativo, ¿vale? Eso también es una cuestión de perspectiva y de saber si estamos declarando algo o si no podemos declararlo. Yo ahora aquí no voy a explicar todos los detalles del uso del indicativo o del subjuntivo porque ese no es el objetivo de este vídeo. Pero si estás dentro de mi club para practicar español, hay videolecciones en las que explico de manera detallada todos estos errores
y puedes ir a verlas. Y ahora a lo mejor estás pensando, Guada, pero si es que yo entiendo la regla, sé por qué funciona así, y yo cuando tengo que hacer un ejercicio escrito lo pienso y lo hago bien, pero cuando hablo vuelvo a caer, vuelvo a cometer el mismo error. ¿Qué puedo hacer? Vale, pues te digo ya que no existe un truco de magia, que no existe un consejo o algo que puedas hacer así para cambiar de un día para otro, pero sí hay pequeñas cosas que puedes hacer para mejorar y para que practicando mucho con el tiempo dejes de cometer esos errores. En particular, hoy tengo 6 consejos para ti. Empezamos con el primero. El primer consejo es que tienes que practicar en un contexto real. El contexto real te muestra cómo se usa un idioma de manera natural, sin centrarte solamente en las reglas gramaticales. Esto te va a ayudar a corregir errores, porque verás de manera repetida, verás repetidamente cómo se aplica la lengua a una situación real. ¿Y cómo se hace esto si no vives en un país hispanohablante? Pues muy fácil, tienes que consumir contenido en español. Y una buena forma de hacerlo es usando Lingopie. Ya os he hablado otras veces de Lingopie y la verdad es que me encanta. Porque tú imagínate poder ver series y películas en versión original en español, además películas y series actuales, nuevas, con subtítulos interactivos. Cada vez que un hablante nativo usa una estructura de manera correcta, tú puedes entender por qué la usa, por qué lo dice así. Creo que está todo lo que me pediste. Gracias. Esta. Y es que ver muchos ejemplos de una estructura usada correctamente en un contexto real te ayudará a interiorizar esa estructura sin necesidad de memorizar una y otra vez reglas gramaticales complicadas o listas de vocabulario interminables. Así que ya sabes, si quieres probar Lingopie puedes registrarte usando el enlace en la descripción de este vídeo. Y muchas gracias a Lingopie por apoyar este proyecto independiente que es mi canal. Otro consejo que te puede ayudar a corregir tus errores es que tienes que empezar a hacer un esfuerzo consciente por corregirlos. ¿Y qué significa esto? Cuando alcanzas el nivel intermedio y eres capaz de comunicarte, es muy fácil pensar: yo ya no tengo que trabajar más, yo ya puedo hablar, esto es suficiente, ¿no? Y seguir cometiendo esos errores de manera sistemática, esos errores fosilizados que se llaman, ¿no? Pero no seas ese estudiante. Tu objetivo tiene que ser hablar correctamente, sentirte seguro, sentirte segura con tu forma de expresarte. Así que tienes que estar pendiente de tus errores, seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir viendo muchos ejemplos, como decíamos antes, ¿vale? Trabaja para mejorar. Además, tienes que escuchar atentamente y repetir lo que escuches. Ya hemos hablado en otros vídeos de la importancia del shadowing, esta técnica de repetir lo que escuchamos, como una forma de práctica de pronunciación y como una forma para interiorizar esas estructuras. Creo que está todo lo que me pediste. Creo que está todo lo que me pediste. Creo que está todo lo que me pediste. Otro consejo súper importante es que tienes que dejar de traducir todo en tu cabeza, ¿vale? Porque muchas veces ese es el problema, que tú traduces palabra por palabra y esa traducción palabra por palabra pues no tiene ningún sentido en español. Tenemos que luchar contra esto. Este tema es muy amplio, ¿vale? El tema de dejar de traducir en la cabeza, así que creo que voy a hacer un vídeo con consejos solo para este tema. Si te interesa que haga un vídeo con consejos para dejar de traducir en tu cabeza, dímelo en los comentarios. Consejo número 5, que esto muchas veces se nos olvida. Repasa, tienes que repasar. No es suficiente aprender las cosas una vez, ver un vídeo una vez y decir, esto es así. No, tienes que tener un cuaderno, por ejemplo, mirad qué bonito este. Me lo encontré el otro día en casa de mis padres, es mío de hace muchos años. Un cuaderno donde escribas todo lo que vas aprendiendo y leerlo por lo menos una vez a la semana, volver a esas notas de hace un mes, repetir, esa repetición espaciada, ¿vale? Tienes que repasar, ¡por favor! Y el último consejo, que os lo digo siempre y que es lo más importante, juega con la lengua, juega con el idioma, diviértete. Si te gusta la música, canta
en español. Si te gusta muchísimo un personaje de una serie, escribe una pequeña historia como si tú fueras ese personaje y hazlo en español. Adapta el idioma y el aprendizaje del idioma a tus gustos personales, a lo que a ti te divierte, a lo que a ti te gusta. Si te gustan los viajes, busca vídeos de viaje. Diviértete. Y parece que esto no tiene mucho sentido en el tema de este vídeo, pero sí que lo tiene, ¿eh? Porque si tú empiezas a ver vídeos sobre los temas que te interesan, luego vas a tener mucha más seguridad hablando de esos temas. Y es muy probable que utilices lo que has aprendido divirtiéndote. Y después de todos estos consejos, ¿qué hago yo con el próximo que me escriba en los comentarios? Gracias para este vídeo. ¿Qué hago? ¿Qué hago con la próxima persona que me escriba eso? No me sale. Ya sabes que si quieres probar Lingopie puedes hacerlo usando el enlace en la descripción de este vídeo. Yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!